Y les cuento, amigos, que en el estudio 1 se encuentra nuestro amigo teólogo Álvaro Rojas. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches. Hola, Ismael, buenas noches. Un gusto tenerte aquí con nosotros para hablar sobre un tema que realmente preocupa al mundo entero, y es el tema de los refugiados, sobre todo aquellos que tienen que huir de sus países debido a la violencia. Y es que, Álvaro, el Papa Francisco ha dado instrucciones y ha sido el ejemplo mismo sobre el tema para dar refugio a estas personas que lo tienen que dejar todo en sus países. Y al parecer hay respuestas en Europa que podrían ser positivas. Lo vemos y volvemos contigo, Álvaro. Decenas de miles de personas que huyen de la muerte por la guerra y el hambre. El Santo Padre ha pedido a todas las parroquias de Europa abrir sus puertas. Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede ad essere prossimi dei più piccoli e abbandonati, a dare loro una speranza concreta, non soltanto dirgli coraggio o pazienza. Ellos necesitan una esperanza concreta, ha incidido el Papa. España, haciendo eco de este llamado, envió un grupo de voluntarios para asistir a estas poblaciones desplazadas. Los refugiados tuvieron palabras de agradecimiento hacia el Santo Padre. En los últimos días, una organización internacional está promoviendo una relación de firmas para solicitar a la ONU apruebe medidas dirigidas a frenar la financiación de terroristas. De esta forma, se busca generar un plan de acción para defender la libertad religiosa y los derechos humanos en Siria e Irak. Y para complementar esta información, lo cual vamos a detallar más adelante, la Santa Sede ante la ONU denuncia las atrocidades en Medio Oriente, muchos de los cuales provocan este éxodo de hermanos. Álvaro Rojas, bienvenido a JN Noticias nuevamente. La Iglesia ya es más activa en este tema y muy imperiosa es el pedido que ha hecho el Papa Francisco de acoger a los refugiados. Así es, Ismael. El Papa ha solicitado a las congregaciones, incluso a las congregaciones religiosas, a los monasterios, a los seminarios, parroquias, a las familias que acojan a los inmigrantes, que acojan a los que están escapando de esta guerra que ya tiene años, pero que ahora, digamos, se está haciendo más notorio por la cantidad de gente, la cantidad de familias que están diariamente cruzando fronteras, ¿no? Lanzándose al mar, buscando cómo llegar a España, a Italia, que caminan cientos de kilómetros, que pierden familias, que pierden integrantes de la familia en el camino por el hambre, por la desnutrición, por el calor. Y el Papa está solicitando que seamos más fraternos, como el enlace, las frases del Papa que mencionaron hace un momento en el reportaje, ¿no? No es suficiente con decir ánimo, coraje, fuerza. Sí. El Papa lo que está solicitando es poner en práctica esa fraternidad, esa ayuda para el más necesitado en estos momentos que se necesita tanto. Son miles, cientos de miles de personas que a lo largo de 4 o 5 años de conflicto ya han salido de sus países. Siria es uno de los casos más emblemáticos, Álvaro, por cierto. Hay un conflicto interno en este país, hay una guerra civil que está provocando pues que haya persecución no solo contra cristianos, sino contra cualquier persona que se oponga a uno u otro bando enfrentado en ese país. Y por eso el Papa ha hecho un énfasis específico en este tema. Una foto muy dramática hemos tenido hace poco de un pequeño niño que murió en una de las orillas de Turquía, precisamente tratando de huir de esta violencia en Siria. ¿Qué le falta al mundo? El Papa ya no solo ha hablado, él ha pedido acción. ¿Qué falta? ¿Solidaridad? ¿Nos falta humanidad? ¿Sentido común? Cuéntanos. Nos falta mucho de sentido común. Por ejemplo, leían en las noticias este conflicto en Siria que tiene años. Sí. A los dos bandos se compran armas, ¿no? Compran armas para emplearlas en esta guerra civil. Y lo
¿cómo se podría decir?, anecdótico, lo escalofriante de esto, es que la mayoría de las armas que utilizan los dos bandos son elaboradas en Rusia y en Estados Unidos, fabricadas en Rusia y en Estados Unidos. Y los dos países son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sí, que es donde el Papa está hablando, ayuden a Siria, ayuden a Afganistán, a los países que están en tantos problemas. Entonces, o sea, ¿de qué hablamos, no? O sea, por un lado está el discurso y por otro lado está el comercio, está el negocio, está el no me interesa lo que les pase, simplemente les vendemos armas. O sea, lo que nos falta es sentido común, lo que nos falta es vivir verdaderamente una fraternidad que incluso sin necesidad de, en algunos casos, en algunas situaciones que podemos estar diferenciados por temas de fe, ni siquiera hablemos de fe, hablemos incluso de simplemente humanidad, ¿no es cierto? Yo no puedo estar hablando de ayudemos a una persona y le estoy dando armas, le estoy dando material para hacer daño a esas mismas personas. O sea, no tiene sentido. Álvaro, se ve que hay reacciones. La nota previa a esta entrevista nos ha dado por lo menos un alcance de lo que en España u otros países de Europa está sucediendo en favor de estos refugiados, pero son miles, si no millones, los que ya están saliendo de sus respectivos países, nada más que en Medio Oriente. El Papa hace poco, y eso refuerza lo que tú estás comentando, ha hecho un llamado y ha hecho una denuncia por un silencio cómplice de parte de las potencias. La Iglesia ya ha dado su palabra, la Iglesia está tomando acción, la Iglesia toma iniciativas, pero ¿qué es lo que falta acá? Pues que esa iniciativa cale en más personas, no sé, por ejemplo, ahorita ya están incluso teniendo problemas en Alemania, en Austria, en Hungría, en España, porque está llegando tal cantidad de gente que, o sea, los sobreabunda, sobrepasa la capacidad que tienen de acogida. Alemania es un país que el promedio de edad ya es de mayores, es adulto, entonces incluso está acogiendo a los refugiados, dándoles trabajo. La idea es esa, darles trabajo, mano de obra, joven, ¿no es cierto? Pero no es solamente Alemania, la mayoría está buscando Alemania, Austria, pero no solamente ellos, incluso aquí en Latinoamérica estaba leyendo noticias al respecto, Brasil, Argentina, hasta Chile ya han recibido algunos grupos de migrantes sirios, pequeños, todavía grupos pequeños, pero ya están recibiendo. Uruguay el año pasado ha recibido varias familias, el expresidente Pepe Mujica, él mismo los recibió en el aeropuerto. Pero todavía son pequeñas cantidades, ¿no? Claro, claro. Para los miles, están saliendo, leía las noticias, solamente un fin de semana pueden llegar 10.000 personas a Alemania, a Hungría, están pasando por ahí, están buscando llegar a España, y con todos los problemas que eso acarrea sociales, digamos, ¿no? Así es. En el sentido de que son personas que están llegando, que no manejan el idioma, tienen otras costumbres, el simple hecho de alimentar, imagínate que de un día para otro, en una municipalidad, por llamarlo aquí, hacer una comparación aquí, en una municipalidad que de un fin de semana tengas 10.000 personas más, ¿dónde las alojas? ¿Cómo las alimentas? ¿No? Los servicios que necesitas para ellos. Bien, lo positivo de todo esto, Álvaro, es que la Iglesia ha tomado no solamente acción, como bien lo dice el Papa, no solo se pide oración ni se tiene buenas intenciones con ellos, sino también de que se ha pedido acción concreta, y eso ya está en manos de nosotros, los fieles laicos, que de alguna manera acogemos el llamado que hace el Papa Francisco. Y si en Perú en alguna ocasión se da esa oportunidad, desde aquí nuestra invocación también a ayudar a estos hermanos que lo han perdido absolutamente todo. Que verdaderamente lo que están haciendo no es viajar, es escapar. Exactamente. Están escapando de una muerte, ¿no? Así es. Álvaro Rojas con nosotros, hasta otra oportunidad. Un gusto, Ismael.